Codiguistas. ¿Qué secreto puede esconder un templo destruido hace más de 2500 años? Que todavía mueve a sociedades secretas, a gobiernos y a religiones enteras. El templo de Salomón ya no existe físicamente. Sus piedras fueron reducidas a polvo por los ejércitos de Babilonia, y ni un solo vestigio visible ha sobrevivido en Jerusalén. Y sin embargo, su sombra sigue viva. Aparece en rituales de la masonería, en símbolos grabados en billetes y edificios modernos, en sermones religiosos y hasta en teorías de conspiración que hablan de control mundial. La paradoja es brutal: un templo que desapareció, pero que sigue siendo centro de poder e inspiración. No hay ruinas que visitar, pero sí un legado que se niega a morir. La gran pregunta es esta: ¿qué fue realmente el templo de Salomón? ¿Un recuerdo bíblico de un santuario majestuoso? ¿Una llave espiritual para conectar con lo divino? ¿O un código oculto que los masones han transformado en la base de sus secretos más profundos? Prepárate, codiguista, que esto se pondrá imperdible. El templo en la Biblia, la obra perdida, codiguistas. La Biblia describe al templo de Salomón como la obra más majestuosa jamás levantada en Jerusalén. Oro recubriendo paredes, madera de cedro del Líbano, columnas de bronce gigantescas y una sala interior, el Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza. La tradición dice que el rey Salomón ordenó la construcción con ayuda de Hiram Abib, un maestro artesano venido de Tiro, famoso por su dominio del bronce y la arquitectura. Según el relato, ningún detalle quedó al azar. Medidas exactas, orientaciones simbólicas y una perfección que lo convertía no solo en un edificio, sino en un reflejo del orden divino. Pero lo que se levantó con esplendor también cayó con violencia. En el año 586 a.C., los ejércitos de Babilonia arrasaron Jerusalén. El templo fue saqueado, incendiado, destruido piedra por piedra. Y con él se perdió algo más que un edificio. Se perdió un símbolo. La morada de Dios en la tierra desapareció para siempre. Y aquí está el misterio. El templo físico nunca volvió a existir en su forma original. No quedan muros ni torres que contemplar. Y sin embargo, cuanto más se borraron sus piedras de la historia, más creció su fuerza como mito. Porque el templo de Salomón, más que ruinas, se convirtió en una idea, la de un santuario perfecto, perdido, que encierra un secreto aún no revelado. La masonería, de constructores a guardianes de símbolos, codiguistas. Siglos después de la destrucción del templo, en la Europa medieval surgió un grupo muy distinto: los masones operativos, constructores de catedrales, maestros en piedra y geometría. Su trabajo no era teórico, era físico: levantar torres góticas, esculpir bóvedas imposibles, hacer que la fe se convirtiera en arquitectura. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Aquella hermandad de artesanos fue transformándose en una fraternidad filosófica y espiritual. Ya no bastaba con labrar piedra. Ahora el objetivo era pulir al ser humano mismo. Cada iniciado era visto como una piedra bruta que debía trabajarse hasta convertirse en parte de un templo invisible. Y aquí aparece la decisión que marcaría para siempre a la masonería: tomar el templo de Salomón como modelo simbólico. Para ellos, cada logia masónica no es simplemente una sala de reunión. Es la representación viva de aquel templo perdido. El oriente de la logia recuerda al lugar donde se colocaba el Arca de la Alianza. El occidente, las columnas del vestíbulo, el techo, el cielo estrellado, todo, absolutamente todo, se inspira en ese templo que ya no existe físicamente, pero que sigue vivo en el simbolismo masónico. Así, los masones pasaron de ser constructores de piedra a convertirse en guardianes de símbolos, y el templo que desapareció en Jerusalén renació en secreto en cada logia, convertido en la metáfora central de toda su enseñanza. Hiram Abib, el mito fundacional. Codiguistas. En la Biblia,
Hiram Abif aparece como el arquitecto enviado por el rey de Tiro para ayudar a Salomón en la construcción del templo. Maestro en bronce y artes de la forja, su figura pasa casi desapercibida en las escrituras. Pero en la masonería, Hiram se convierte en mucho más. El héroe central, el guardián de un secreto inquebrantable. Según la tradición masónica, Hiram no solo era el arquitecto del templo, sino el poseedor de un conocimiento oculto, un secreto que representaba la sabiduría eterna. Y aquí entra el mito. Hiram fue atacado por 3 compañeros masones que querían arrebatarle ese secreto. Al negarse a revelarlo, fue asesinado y enterrado en secreto. Su muerte no fue en vano. Lo convirtió en un mártir del conocimiento. El rito masónico revive esta escena en uno de sus grados más importantes. La representación simbólica de la muerte de Hiram y la búsqueda de su secreto perdido. Ese secreto, nunca revelado, se convirtió en el núcleo de toda la enseñanza masónica. Para los masones, Hiram encarna la fidelidad al deber, el sacrificio por la verdad y la certeza de que hay misterios que no pueden ser forzados, solo buscados. Así, codiguistas, mientras en la Biblia Hiram aparece como un simple maestro de obras, en la masonería se eleva a la categoría de mito fundacional, el guardián de un secreto eterno cuya búsqueda sigue viva en cada logia. El templo como símbolo múltiple. Codiguistas. El templo de Salomón nunca fue solo un edificio de piedra. Su fuerza está en que funciona como símbolo en varios niveles, cada uno con significados distintos que todavía hoy siguen generando debate. 1. Histórico. En el plano material, fue un edificio levantado en Jerusalén hace casi 3000 años. La arqueología aún discute cuánto del relato bíblico es historia y cuánto mito, pero la idea de un templo glorioso, rico en oro, cedro y bronce, quedó grabada en la memoria de Israel como el mayor logro arquitectónico de su tiempo. 2. Espiritual. Para la fe hebrea era la morada de Dios en la tierra. Allí descendía la Shekinah, la gloria divina, y el templo era el puente entre cielo y tierra. Su destrucción no fue solo la pérdida de un edificio, sino la sensación de que la conexión con lo sagrado había sido quebrada. 3. Masónico. La masonería tomó este símbolo y lo interiorizó. El templo dejó de ser un lugar externo para convertirse en el templo interior, una metáfora de la construcción del carácter humano. Cada piedra colocada representa virtudes, cada muro levantado, el esfuerzo por edificar al hombre ideal. 4. Esotérico. En corrientes ocultistas, el templo de Salomón es interpretado como un plano cifrado de geometría sagrada, donde las proporciones y medidas no eran casuales, sino códigos numéricos que revelaban secretos universales. Para algunos, su diseño encierra principios cósmicos, numerología y hasta mensajes que apuntan a la estructura del universo. El lado luminoso. Codiguistas. No todo en torno al templo de Salomón está rodeado de sombras. También existe un lado luminoso que, durante siglos, ha servido como inspiración. 1. Inspiración para el autoperfeccionamiento. En la masonería, el templo no es visto como ruinas perdidas, sino como un modelo interior. La verdadera obra no está en Jerusalén, sino en cada ser humano. El ideal es pulir la piedra bruta, es decir, trabajar sobre uno mismo, superar las imperfecciones y transformarse en una versión más justa, sabia y fuerte. 2. Unión de religiones en torno a un símbolo compartido. El templo, a lo largo de la historia, ha sido recordado no solo por judíos, sino también por cristianos e incluso por musulmanes, que veneran ese mismo monte como lugar sagrado. A su manera, el templo ha servido como un punto de encuentro espiritual, un recordatorio de que la búsqueda de lo divino atraviesa credos y culturas. 3. La construcción de seres humanos, no de edificios. El lado luminoso del templo nos dice que el verdadero trabajo no es levantar muros de piedra, sino edificar corazones, mentes y espíritus. Para quienes siguen este camino, cada acto de justicia, cada gesto de sabiduría, cada avance en el autoconocimiento, es como poner una piedra en un templo invisible,
uno que trasciende el tiempo y nunca podrá ser destruido. El lado oscuro y polémico, codiguistas. Todo símbolo luminoso tiene también su sombra, y el Templo de Salomón, lejos de ser una excepción, se ha convertido en el centro de polémicas que atraviesan siglos. 1. El secretismo. Las sociedades masónicas heredaron la figura del templo, pero también eligen guardarla bajo llave. Juramentos de silencio, rituales cerrados y símbolos que no se revelan al profano han alimentado la sospecha. ¿Qué se oculta realmente detrás de esas puertas? 2. Acusaciones históricas. Durante la Edad Media y la modernidad, los masones fueron acusados de practicar ocultismo, magia e incluso satanismo. En muchas épocas, la sola mención de sus rituales generaba miedo. Eran guardianes de sabiduría ancestral o custodios de poderes prohibidos. 3. Conexiones con templarios, Illuminati y control global. El mito se hizo aún más oscuro cuando se les vinculó con los caballeros templarios, supuestos herederos del templo en Jerusalén, y más tarde con los Illuminati, acusados de conspirar por un gobierno en las sombras. Para algunos, el templo no es un recuerdo sagrado, sino un símbolo de dominación mundial, usado como bandera no de Dios, sino de poder terrenal. 4. El templo como bandera del poder mundano. Así, lo que en la Biblia fue un lugar de encuentro con lo divino, en la tradición esotérica y conspirativa, se transformó en una herramienta de influencia, un emblema que ya no representa la presencia de Dios, sino la ambición de los hombres. Hipótesis y misterios en disputa. Codiguistas. Llegamos al corazón de las preguntas que todavía hoy no tienen respuesta, pero que siguen alimentando la fascinación por el Templo de Salomón. 1. Geometría sagrada. Algunos creen que el templo no era solo un edificio, sino un compendio de secretos matemáticos, que sus proporciones guardaban códigos de la geometría sagrada, patrones que conectan al ser humano con el cosmos. ¿Fue diseñado para ser un santuario o un mapa del universo oculto en piedra? 2. Reliquias ocultas. La Biblia dice que Nabucodonosor lo destruyó, pero la tradición insiste en que objetos sagrados, como el Arca de la Alianza, pudieron ser escondidos antes de la caída. ¿Fue el templo reducido a polvo? ¿O hay reliquias enterradas en túneles secretos esperando a ser descubiertas? 3. Masonería. ¿Guardianes o manipuladores? En la masonería, el templo es presentado como símbolo de perfección espiritual, pero el debate persiste. ¿Protegen una sabiduría divina heredada? ¿O la transformaron en un lenguaje de poder y control? 4. Reconstruir el templo. Quizás la pregunta más inquietante. Cuando algunos grupos hablan de reconstruir el templo, ¿se refieren a levantar un edificio en Jerusalén? ¿O a instaurar un nuevo orden mundial bajo ese símbolo? Resolvamos el enigma. Codiguistas. Después de recorrer historia, Biblia, masonería y teorías, hay cosas que podemos afirmar con certeza. El Templo de Salomón existió en Jerusalén. Su destrucción por Babilonia fue un hecho histórico. Y siglos después, la masonería decidió tomarlo como su símbolo central, con el mito de Hiram Abiv como relato fundacional. Eso es lo claro. Pero lo que permanece en penumbras son los grandes misterios. ¿Qué secreto se perdió con la muerte de Hiram? ¿Existen reliquias sagradas ocultas bajo tierra, protegidas por sociedades secretas? ¿Y qué significa realmente reconstruir el templo? ¿Un edificio físico en Jerusalén? ¿O el anuncio de un nuevo orden espiritual y político para la humanidad? Lo fascinante es que, cuanto más buscamos respuestas, más descubrimos que el templo no es solo ruinas del pasado, sino un enigma eterno, capaz de inspirar, dividir y obsesionar a religiones, reinos y sociedades secretas. Codiguistas, hemos recorrido un camino fascinante, desde el relato bíblico que describe la obra majestuosa de Salomón, hasta la masonería que lo convirtió en su mito fundacional.
desde la inspiración luminosa de autoperfeccionamiento hasta el lado oscuro de secretos, poder y teorías de conspiración. El Templo de Salomón no es solo un edificio perdido en la historia. Es una idea viva, un espejo donde se reflejan nuestras preguntas más profundas. Lo que anhelamos construir, lo que tememos perder y lo que todavía no entendemos. Hoy, su recuerdo sigue siendo llave de fe, símbolo masónico y núcleo de misterio. Y quizá esa sea su verdadera fuerza, que siglos después de haber sido reducido a polvo, aún mantiene cautivo el pensamiento de millones. Y ahora dime, codiguista, ¿qué crees tú? ¿Que el Templo de Salomón fue un santuario sagrado? ¿Un secreto masónico guardado en silencio? ¿O acaso el mayor enigma de la historia?